Hola, sean todos bienvenidos a este primer y último capítulo de este podcast llamado Revolución Mexicana, en el cual abordaremos lo que hizo Emiliano Zapata y cuál fue su fin al querer elaborar el Plan de Ayala. Bueno, para comenzar, ¿quién fue Emiliano Zapata? Creo que en este punto de la historia todos sabemos quién fue Emiliano Zapata. Nos lo enseñan desde primero de primaria. Pero bueno, Emiliano Zapata fue un líder revolucionario y militar mexicano que encabezó la rebelión campesina en el sur de México durante la Revolución Mexicana, que tuvo lugar entre 1910 y 1920. Zapata es considerado uno de los líderes más importantes y emblemáticos de la revolución y es recordado por su lucha por la justicia social y la defensa de los derechos de las comunidades rurales y campesinas. Zapata nació en 1879 en el estado de Morelos, donde vivió la injusticia y la opresión de los terratenientes y los caciques locales desde una temprana edad. En 1910 se unió al movimiento revolucionario que buscaba destruir al presidente Porfirio Díaz, quien había gobernado a México durante más de 30 años. O sea, si hacemos los cálculos de cuántos años tenía Zapata de su lugar de nacimiento a la revolución, podemos concluir que fueron 21, 31 años y ya se había unido al ejército revolucionario. Bueno, Zapata lideró la rebelión en Morelos, donde luchó por la reforma agraria y la redistribución de tierras a las comunidades campesinas. Con el triunfo de la Revolución Maderista y el ascenso como presidente de la República de Francisco I. Madero, en noviembre de 1911, el zapatismo no vio cumplidas sus expectativas y los acuerdos que habían establecido como parte de los compromisos que defendían el Plan de San Luis. Ante esta situación, Emiliano Zapata decidió proclamar un plan en el que se expusiera los alcances y razones de la lucha zapatista, por lo que encargó la elaboración del documento al profesor Otilo Montaño, uno de sus principales hombres de confianza y colaborador. Una vez redactado, fue discutido con el propio Zapata, hasta que el 28 de noviembre de 1911 fue promulgado el Plan de Ayala. El Plan de Ayala fue un manifiesto político y social presentado en 1911. El plan exigía la restitución de las tierras comunales a los pueblos indígenas y campesinos y la abolición de las leyes que permitían el latifundismo y la concentración de tierras a manos de terratenientes ricos. Además, el Plan de Ayala pugnaba por la creación de un gobierno democrático y la defensa de los derechos humanos y las libertades civiles. ¡Qué grande Zapata! El Plan de Ayala representó una lucha por la justicia social y la democratización de México en un momento en el que el país estaba siendo gobernado por una élite de las manifestaciones más importantes del movimiento agrario mexicano. Bueno, el contenido que tenía este documento está estructurado en 15 puntos en los que se explica la esencia del movimiento, su identidad, eje y objetivo de lucha. Aborda temas como el reparto agrario y la protección a viudas y huérfanos provocados por la revolución, aspectos que reflejan la realidad de un grupo social que veía en la Revolución Mexicana el medio para mejorar sus condiciones de vida. Bueno, llegados a este punto, voy a hablarles sobre estos 15 puntos en los cuales se dividía el Plan de Ayala. Como este primer punto del Plan de Ayala es demasiado largo, solo lo resumiré. Bueno, este primer punto nos habla de las causas por las cuales se quiere revocar a Francisco I. Madero de su mandato como presidente de la República. Es solo eso, pero un poco más largo. Bueno, el segundo punto, a partir de aquí sí los citaré exactamente como son. El segundo punto, se desconoce como jefe de la revolución a Francisco I. Madero y como presidente de la República por las razones que se expresan procurando el derrocamiento de este funcionario. El tercer punto, se reconoce como jefe de la Revolución Libertadora al ilustre general Pascual Orozco, segundo del caudillo don Francisco I. Madero, y en caso de que no acepte este delicado puesto, se reconocerá como jefe de la revolución al general Emiliano Zapata. Cuarto,
La Junta Revolucionaria del Estado de Morelos manifiesta a la nación bajo protesta que hace suyo el Plan de San Luis Potosí, con las adiciones que a continuación se expresa que en beneficio de los pueblos oprimidos y se hará defensora de los principios que defiende hasta vencer o morir. Quinto punto, la Junta Revolucionaria del Estado de Morelos no admitirá transacciones ni componendas políticas hasta no conseguir el derrocamiento de los elementos dictatoriales de Porfirio Díaz y don Francisco I. Madero, pues la nación está cansada de hombres falaces y traidores que hacen promesas como libertadores, pero que al llegar al poder se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos. 6. Como parte adicional del plan que invocamos hace constar que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia venal, entrará en posesión de estos bienes inmuebles, desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes de estas propiedades, de las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance con las armas en la mano la mencionada posesión, y los usurpadores que se crean con derecho a ello, los deducirán ante tribunales especiales que se establecen al triunfo de la revolución. 7. En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar en nada su condición social, ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura por estar monopolizados en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas, por esta causa se expropiarán, previa indemnización de la tercera parte de los monopolios a los poderosos propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fondos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor, y se mejore en todo para su falta de prosperidad y bienestar. 8. Los hacendados científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente plan, se nacionalizarán sus bienes y las 2/3 partes de que ellos les correspondan se designarán para indemnizaciones de guerra, pensiones a viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban en la lucha por el presente plan. 9. Para ejecutar los procedimientos respecto a los bienes antes mencionados, aplicarán leyes de desamortización según convenga, pues de norma y ejemplo pueden servir las puestas en vigor por el inmortal Juárez a los bienes eclesiásticos que escarmentaron a los déspotas y conservadores que en todo tiempo han pretendido imponernos el yugo ignominioso de la opresión y del retroceso. 10. Los jefes militares insurgentes de la República que se levantaron con las armas en la mano a la voz de don Francisco I. Madero para defender el plan de San Luis Potosí y que ahora se opongan con fuerza armada al presente plan, se juzgarán traidores a la causa que defendieron y a la patria, puesto que en la actualidad muchos de ellos, por complacer a los tiranos, por un puñado de monedas o por cohecho o soborno, están derramando la sangre de sus hermanos. 11. Los gastos de guerra serán tomados conforme a lo que prescribe el artículo 11 del Plan de San Luis Potosí, y todos los procedimientos empleados de la revolución que emprendemos serán conformes a las instrucciones que determina el... ¿Dónde me quedé? Que determina el mencionado plan. Una vez triunfada la revolución que hemos llevado a la vía de la realidad, una junta de los principales jefes revolucionarios de los distintos estados nombrará o designará un presidente interino de la República, quien convocará las elecciones para la nueva formación del Congreso de la Unión, y esta a la vez convocará las elecciones para la organización de los demás poderes federales. Bueno, estos fueron unos 13 puntos, 12 puntos de el plan de Ayala, para dar un ejemplo de cómo fue su tipo de organización y los puntos más resaltados que querían que se cumplieran más rápido que lo demás. Bueno, el legado de Zapata se basó en la creencia de que la tierra es de quien la trabaja y que los trabajadores rurales tienen derecho a una vida digna y justa. Su famoso lema, Tierra y Libertad, se convirtió en un símbolo del movimiento campesino y la lucha por la justicia social en México. Zapata, lamentablemente, fue asesinado en 1919 por las fuerzas gubernamentales, pero su legado inspiró a muchos otros líderes y movimientos campesinos en América Latina y en todo el mundo. Bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero que se haya entendido un poco sobre este héroe revolucionario y sus motivaciones para acabar con esta tiranía que había en
en este periodo de Revolución Mexicana. Y bueno, sin más que decir por mi parte, esto es todo. Y gracias.